Muy buenas noches, yo soy Celia García Valdivieso, soy maestra en políticas públicas, abogada postulante, defensora de derechos humanos y bueno, pues me han invitado a compartir con ustedes el día de hoy esta clase que se titula Trabajo digno para las mujeres y remunerado. Y pues igual que en otras ocasiones, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema y para lo cual yo les propongo una pregunta de inicio. Quisiera que ustedes se preguntaran cómo era el trabajo de nuestras abuelas y quiénes en nuestras casas han ganado históricamente dinero y cuáles son las condiciones de trabajo de las mujeres en nuestras casas. ¿Sí? Y quiero comenzar con esto porque siempre es más fácil que aprendamos cuando el aprendizaje o la enseñanza tiene que ver con algo que se relacione con nosotras, ¿sí? Y en este caso vamos a reflexionar respecto al derecho al trabajo, pero este derecho al trabajo hay que verlo desde la dimensión personal y obviamente hacia la dimensión pública y política, que pues es una realidad que también nos atañe. Pero cuando pensamos en el trabajo que históricamente han realizado nuestras abuelas, este mismo conversatorio que podríamos estar generando entre nosotras si pudiéramos estar presencialmente, pues me ha dado como resultado que algunas mujeres me platiquen que pues sus abuelas no trabajaban, ¿no? Muchas me decían, no trabajaban a escondidas, ¿sí? Hubo muchas mujeres que trabajaban a escondidas. Una mujer me platicaba que su esposo era viajero, vendía en viajes y cuando él se iba ella aprovechaba a trabajar y cuando él regresaba quitaba lo que en ese momento había puesto para vender o para arreglar o etcétera. Y bueno, y que una vez estando el esposo aquí llegaron y tocaron la puerta y dijo, está la señora costurera, y pues el señor no sabía que ella hacía costura y fue un gran problema que tuvo el hecho de que su esposo se diera cuenta de que cuando él se iba de viaje de ventas ella trabajaba. Esa es una experiencia que me platicaron en alguna ocasión y bueno, muchas veces me han platicado que las mujeres cuando dicen no trabajan, pues se refieren a que se dedican a las labores del hogar, ¿no? Entonces, esta es otra cosa que me ha resonado muchas veces. Otra cuestión es que me han platicado muchas mujeres que muchas de las mujeres, abuelitas, tatarabuelas, trabajaban en horarios inusuales, es decir, hacían su trabajo de casa, cuidaban a su familia y por las noches se dedicaban a algún trabajo, ¿no? Y entonces esa es otra cosa de la que recuerdo. Y bueno, pues junto con ello pensemos en trabajos de muchas mujeres que están llenos de dificultades, ¿no? Y siempre me refiero al ejemplo de las jornaleras agrícolas porque es un ejemplo del que yo he estado cerca y del que me doy cuenta qué difícil la tienen, ¿no? Irse a trabajar con sus hijos, en el trabajo, generar las condiciones para trabajar, pero también para darle de comer a la familia y hasta otros que andan ahí, cuidarse, cuidar a otros dentro de los espacios laborales. Entonces, bueno, históricamente el trabajo para las mujeres ha sido una gran conquista, ¿sí? No siempre hemos tenido la posibilidad de trabajar, pero también es un gran cansancio, es un motivo de deterioro de la salud y de pérdida de derechos para muchas mujeres. Por lo tanto, es importante en esta clase que reconozcamos que cada una de nosotras hemos transitado por caminos diferentes en la conquista de nuestro derecho a un trabajo digno que nos depara bienestar. Y es en este punto que yo las invito a pensar cuál ha sido el significado del trabajo
para cada una de ustedes en su vida particular. Es decir, para algunas de nosotras el trabajo ha sido nuestra salvación, ¿sí? De muchos momentos históricos de la vida de las mujeres, el recibir algo de dinero ha sido nuestra salvación. El que nos inviten a un proyecto ha sido nuestra salvación. El que seamos tomadas en cuenta, ¿sí? Entonces, para muchas mujeres ha sido así, pero para otras ha sido muy complejo. Ha habido mujeres que han tenido que trabajar en condiciones de mucha desesperanza, ¿no? Mujeres que han sido violentadas en sus trabajos, física, sexual, psicológicamente. Hay mujeres que han sufrido acoso laboral, acoso sexual dentro de sus espacios de trabajo. Hay mujeres que han sido corridas o acusadas de robo en sus trabajos. Entonces, la historia de las mujeres en el trabajo también está marcada por esto que hemos ido explicando, que tiene que ver con la construcción social de quiénes somos las mujeres en el trabajo, para qué servimos las mujeres en el trabajo y cuál es el trato que la sociedad le da al trabajo de las mujeres. No siempre nos ha sido fácil reconocernos como mujeres trabajadoras con derechos, a disfrutar de todos los derechos, ¿sí? Esta visión de mujeres con derechos, ¿sí? De mujeres trabajadoras con derechos, es una visión que podríamos decir moderna, ¿no? De siglo XX, siglo XIX probablemente, cuando hubo las primeras luchas de las mujeres no solo por condiciones de trabajo dignas, sino por el trabajo, ¿no? Solamente eso. Desde muchos lugares y momentos las mujeres hemos contribuido de muy diversas maneras al mejoramiento de nuestras condiciones de vida y de la vida de las personas. Es decir, tenemos que insistir en esta idea. Las mujeres siempre hemos trabajado, siempre. Solamente que este trabajo se divide en trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Y este trabajo, tanto el remunerado como el no remunerado, es un trabajo productivo. ¿Por qué? Porque este trabajo genera un valor de cambio. Sobre todo el trabajo productivo pues genera como valor de cambio la riqueza. Es decir, cuando tú vas y prestas un servicio o transformas una materia prima en comida, por ejemplo, y la vendes, pues estás generando un valor de cambio, que es la riqueza, que es lo que te pagan el dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo de las mujeres ha contribuido al trabajo remunerado de la sociedad. Y esto da también poder y prestigio, ¿sí? Es decir, el trabajo que se convierte en valor de cambio, que es dinero, le da a las personas poder adquisitivo y también prestigio, ¿sí? Y por eso el trabajo ha sido un bien que no siempre ha estado al alcance de las mujeres. Pero en cambio, el trabajo no remunerado, ese siempre ha estado a nuestro alcance y aparte nos ha sido impuesto, ¿sí? Y este trabajo no remunerado es el que muchas veces se nos ha dejado a las mujeres, pero que pensándolo bien también genera un valor de cambio muy importante. Es decir, los trabajos, por ejemplo, de cuidado, cuidar a los niños, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace mayormente? Cuidar a los enfermos. ¿Quiénes cuidan a los enfermos? ¿Sí? Cuidar a las personas adultas mayores. El trabajo de cuidado en su mayoría lo hacemos las mujeres. Y este trabajo de cuidado no siempre es remunerado. El trabajo es una actividad humana que dignifica a las personas, ¿sí? Para hombres y para mujeres es una actividad muy importante para la trascendencia en la vida. Por eso es un derecho humano. El trabajo nos permite transformar la naturaleza para producir bienes y servicios, pero también nos permite proporcionar servicios que mejoran la calidad de vida de los otros. En un momento dado histórico, se consideraba que el trabajo útil
era aquel que servía para que la naturaleza pues fuera domesticada y utilizada por el hombre. Por ejemplo, cazar, pescar, cosechar eran los trabajos importantes, porque esos trabajos se convertían pues en comida, ¿no? Pero ahora reconocemos que hay otros trabajos que son igual de importantes, que son la prestación de servicios, y que efectivamente un prestador de servicios, por ejemplo una enfermera que cuida, pues es básica en la salud de un enfermo, ¿no? Y otra prestación de servicios, el que yo brindo, que es generar servicios jurídicos, lograr que una persona acceda a la justicia, es una prestación de servicios, y por supuesto que incide en la calidad de vida de las personas. Entonces el trabajo no es solamente el que produce cosas, sino el que produce bienestar a otras personas. Ahora, el trabajo se da en espacios públicos y en los espacios privados. Y una cosa muy importante es que socialmente se ha valorado mucho el trabajo que se hace en el espacio público, y no así el que se hace en el espacio privado. Es decir, todo lo que tú hagas afuera, si tú barres una calle afuera, te contrata un ayuntamiento, es muy valioso, ¿no? Hasta te pagan por barrer esa calle, te dan un uniforme, hay hasta un reconocimiento. Pero todas las veces que realizas ese mismo trabajo, pero en el interior de tu casa, ¿sí? La misma señora que va y barre dentro de su casa, es muy probable que nadie se lo reconozca y mucho menos nadie le pague. Entonces, pareciera que el mismo trabajo cambia de valor en el espacio público y en el espacio privado. Y que en el espacio público han estado en su mayoría hombres realizando el trabajo, y en el espacio privado las mujeres. Por eso hay muchas mujeres que cuando les preguntas ¿a qué te dedicas? No, yo no hago nada, dicen, ¿sí? Cuando se levantan a las 6 de la mañana y se duermen a las 12 de la noche trabajando, y aún así se atreven a decir, no, es que yo no hago nada. Pues más bien lo que se refieren es, no recibo ningún pago por todo lo que hago en el día, ¿sí? Bueno, para seguir con esto, es importante decir que hay temas específicos en los que debemos de seguir avanzando y en los que ha habido conquistas de derechos humanos en relación al trabajo, y que estos temas también se han llevado desde tratados internacionales hasta leyes y cuestiones muy prácticas que el día de hoy yo les voy a compartir, porque me parece que es relevante para la vida real de las mujeres que reflexionemos sobre la jornada de trabajo razonable, el sistema de seguridad social, las vacaciones, licencias de maternidad y lactancia, guarderías, incapacidades por motivos de salud, permisos de paternidad, ambientes laborales seguros y libres de acoso y hostigamiento sexual, capacitación y profesionalización, y derechos sindicales. Entonces, todos estos temas de los que ahorita me acabo de referir son tópicos importantes cuando estamos reflexionando respecto al trabajo digno y remunerado de las mujeres. Y voy a avanzar, y en un ratito más voy a regresar para decirles en qué parte de la Ley Federal del Trabajo se encuentra cada uno de estos temas de manera específica, por si alguna de ustedes tiene una necesidad especial de informarse respecto de estos temas, ¿sí? Pero estos temas son los que nos competen para hablar de trabajo digno y remunerado. El derecho al trabajo es uno de los DESCA. Ya en clases anteriores explicamos cuáles son los DESCA, porque es un medio de realización humana, ¿sí? Dijimos que los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales sirven para que los seres humanos nos realicemos como personas. El trabajo se requiere para alcanzar el desarrollo económico tanto de las personas como de los países. Por eso es un tema tan relevante, y por eso tiene que haber una corresponsabilidad. Fíjense, el tema del trabajo no es un tema personal, es un tema de familia, de Estado
y de empresa, ¿sí? También las empresas, la iniciativa privada, tiene una gran responsabilidad en el respeto a los derechos. Los patrones, el capital, tienen una gran responsabilidad para que se haga una realidad, se actualicen en la vida de cada mujer sus derechos. Y por eso es importante decir que existe una devaloración del trabajo doméstico, como lo explicamos, porque en la realidad el trabajo doméstico debería de ser considerado de un valor económico alto, que hasta la fecha no se le ha reconocido. Pero a ver, ¿cuánto le cuesta a una persona lavar su ropa en una lavandería, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a una persona comprar su comida? ¿Cuánto le cuesta que una persona le vaya a limpiar su casa? ¿O cuánto le cuesta que te vayan a cuidar a los niños? Pues es carísimo, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajo doméstico es muy alto su costo, solamente que quienes lo hacemos no lo cobramos y por lo tanto se ha devalorado mucho. Hay una falsa creencia de que el trabajo doméstico no aporta a la economía y al desarrollo nacional. Y yo diría, la economía y el desarrollo nacional se sustenta en todo este trabajo gratuito que realizamos en su mayoría las mujeres al interior de nuestros hogares. Y también es importante reconocer que el trabajo doméstico responde a la división sexual del trabajo, que más adelante iremos explicando, pero que tiene que ver con la feminización de algunas profesiones. Es decir, cuando, por ejemplo, se aperturó el derecho al estudio, no a todas las escuelas entraron mujeres en igual cantidad que hombres, ¿no? Entonces fueron escuelas primero como enfermería, como medicina, como leyes, a donde fueron entrando mujeres poco a poco, ¿sí? Y hubo otras escuelas en donde se tardó más, como las ingenierías, por ejemplo. Y en ese sentido hablamos de una división sexual del trabajo. Hay trabajos que históricamente y socialmente se han construido para las mujeres. ¿Desde dónde se han construido? Pues desde las currículas educativas, ¿sí? Yo recuerdo a una investigadora, la doctora Norma Ramos, de la Universidad Pedagógica Nacional 241, que en una ponencia nos explicó de una manera bien bonita, bien clara, bien ejemplificada, que en las currículas de las maestras y maestros de las normales venía una currícula diferenciada para hombres y para mujeres. Es decir, los maestros tenían matemáticas, ciencias, física, y las maestras costura, baile, danza, ¿no? Entonces, esos aprendizajes al momento de llevar a cabo sus clases, pues obviamente preparaban de manera distinta a los hombres y a las mujeres. Durante muchos años esto se repitió, es decir, yo no sé si a ustedes les tocó, pero todavía en mi tiempo tocó que hubiera espacios en donde a los niños les decían, vayan, salgan a educación física todos los niños, y las niñas se quedan a limpiar el salón de clases, ¿no? Y esto, pues a mí me sucedió, y digo, no soy tan antigua, ¿verdad? Y entonces, digamos, a ustedes seguramente también les sucedieron esas diferencias, ¿no? De qué sí pueden hacer los hombres y qué sí pueden hacer las mujeres. Y esas cuestiones que parecen tan cotidianas, pues tienen su repercusión en las áreas sociales, en las áreas laborales, y ahorita las estamos viendo y reflexionando. Entonces, es importante reconocer que se requiere financiamiento para facilitar las tareas domésticas de cuidado y disfrutar y ejercer el derecho al trabajo en el ámbito en el que nosotras queremos. Por eso digo que el derecho al trabajo de las mujeres pasa por estar garantizado por el Estado y por la familia, porque pues una persona sola no va a poner una guardería,
sería el caso de que el Estado ponga una guardería o la empresa pues tenga cuidado de cuántas mujeres ahí necesitan guarderías, necesitan lactarios, y entonces modificar el concepto que se tiene de las mujeres en el trabajo, ¿sí? Bueno, es importante decir que el trabajo digno es un derecho, asegura la vida y la salud de las personas, busca una remuneración justa, ¿sí? Tiene que tener datos de estabilidad en el trabajo. Una persona que siente que en cualquier momento la van a correr no está viviendo una situación digna. Permite satisfacer las necesidades suyas y de la familia de la persona que trabaja, y busca generar independencia económica y aportar recursos para la toma de decisiones familiares. Por eso el trabajo es tan importante, porque el trabajo nos da independencia y nos ayuda a avanzar en el tema de la toma de decisiones, que para las mujeres pues es de gran relevancia, ¿sí? Entonces, haciendo un poco de historia, habríamos de decir que a partir de la década de los 80, las mujeres de América Latina se incorporaron de manera masiva y creciente en el mercado laboral. Esto se explica gracias a esto, miren. Hubo mayores niveles de instrucción y capacitación técnica, ¿sí? Es decir, en el momento en que las mujeres entramos a educarnos, a estudiar, a ser profesionistas, en ese momento también tuvimos mayores niveles de educación. Por otra parte, se puede decir que entre 1975 y 2005 aumentó la esperanza de vida 10 años, ¿sí? Y al aumentar la esperanza de vida de las mujeres, pues también es cierto que las mujeres pues tenemos más tiempo para trabajar en el espacio público. Fíjense, un dato importante tiene que ver con que las mujeres en promedio de año y medio tenemos más escolaridad normalmente que los hombres contra los que competimos los puestos o los trabajos, pero hay mayor credibilidad en las capacidades de los hombres, ¿sí? Es decir, si yo voy a pedir un trabajo, me voy a encontrar a otros candidatos. Generalmente nosotros les ganamos por 1 año y medio de escolaridad, pero a ellos se les considera con mayor capacidad para la realización del trabajo. Ahora, entre 1975 y 2005, que aumentó la esperanza de vida, también aumentó la inscripción de mujeres en las universidades. Y esto, pues, tuvo como consecuencia otro fenómeno que tiene que ver con la disminución del número de hijos. Ya las mujeres no tenemos tantos hijos y eso también nos permite entrar a laborar en algún momento dado, ¿sí? Menos mujeres dejan de trabajar remuneradamente cuando tienen hijos. Antes se decía, no, pues no tengas hijos si quieres trabajar, y si tienes hijos ya te amolaste, no vas a trabajar más. Bueno, en la actualidad cada vez más hay mujeres que tenemos hijos y que también trabajamos. Y por lo tanto nos incorporamos las mujeres a edades más tempranas al trabajo remunerado. Aunque aquí hay todo un tema, miren. Hay una parte del tema del trabajo que es el trabajo infantil de mujeres y hombres. Y ese es un grave problema, porque el trabajo infantil no es un derecho, al contrario, ¿sí? Es una deuda histórica de nuestros gobiernos, porque el trabajo infantil genera que las personas que trabajan en momentos en donde deberían estar estudiando, pues no se preparan de manera escolarizada para el cumplimiento de trabajos profesionales. Y al no prepararse en su edad adulta, tampoco van a acceder a oportunidades relevantes en materia laboral. Y esto genera un círculo de pobreza.
niños que no estudian, que se dedican a trabajar, o niñas que se dedican a trabajar y que posteriormente no pueden trabajar en otras cosas mejor pagadas porque no tienen ningún estudio. Entonces, eso es importante también decirlo, ¿no? Fíjense que otra cosa importante es hablar al respecto de que las desigualdades de género generan más pobreza en las mujeres. Hay un acceso limitado al mercado laboral de las mujeres. Por lo tanto, los empleos son poco calificados para los que se les invita a las mujeres. Los salarios son menores y por lo tanto también hay mayores tasas de desempleo y acceso limitado a recursos productivos y servicios. Es decir, muchas mujeres trabajan, pero en trabajos que no están garantizando la seguridad social, el respeto a sus derechos, salarios bien pagados, y esto se llama también la precarización del trabajo para las mujeres. Por eso tenemos que están viviendo la pobreza el 70% de las mujeres. Es decir, de las personas que viven pobreza, el 70% son mujeres, ¿sí? Se explica en relación a esta precarización que existe de que las mujeres no pueden trabajar, no pueden acceder a trabajos justos, remunerados. Más mujeres, hay más mujeres en la actualidad que son jefas de familia. Y eso también de jefas habría que preguntarnos qué implica. Porque más que un privilegio pudiera ser una condición de vulnerabilidad. ¿Qué es esto? Pues el hecho de que haya más mujeres jefas de familia en muchos casos implica que sean mujeres solas, que estén enfrentando temas de maternidades solas y donde hay alguien que no está cumpliendo con su obligación de aportar alimentos al hogar, ¿no? Entonces, ese sería un tema importante de reflexionar. Y bueno, para ir concluyendo esta parte, diríamos que existe una feminización de la fuerza de trabajo en los sectores modernos de punta, y eso también ha dado lugar a que haya muchas mujeres trabajando, pero también es cierto que las grandes multinacionales buscan poder producir en los lugares, en países en donde las leyes sean débiles y donde exista mano de obra barata, ¿no? Por lo tanto, existen pues las armadoras, existen las maquiladoras y existen todos espacios donde se contrata mujeres, pero con salarios muy bajos y condiciones de trabajo muy complejas, ¿sí? Las mujeres estamos sobre representadas en el sector informal, en ocupaciones precarias y poco reguladas. Yo creo que si cualquiera de ustedes se pregunta si conoce a otra mujer que venda algo, pues todas conocemos mujeres que venden Jafra, que venden cualquier catálogo, ¿no? Y que tienen un puesto en la calle, o que nos venden zapatos, o que nos venden pan. Las mujeres estamos sobre representadas en el sector informal, en ocupaciones precarias y poco reconocidas. Algunas de las ocupaciones son las cuestiones domésticas y las cuestiones por cuenta propia, que son generadoras de inequidades e injusticias, puesto que se realizan sin ningún apoyo institucional. Las desigualdades en la carga de trabajo entre hombres y mujeres son grandes y también en muchos casos son invisibles respecto del trabajo que se hace en casa. Muchas de nosotras que trabajamos en el espacio público realizamos trabajos en la casa que también son agotadores, ¿no? De tiempo completo. Y tenemos no una doble jornada, sino una triple o cuádruple jornada. Entonces es importante que vayamos visibilizando lo que cuesta el trabajo de las casas, ¿sí? Que cada vez más podamos reclamar espacios de descanso justos y también que sea reconocido nuestro trabajo al interior de las casas, porque solamente así, el día que se valore económicamente ese trabajo, pues vamos a tener una reivindicación distinta, ¿no? Es una lucha que todavía estamos dando. En el sector formal recibimos en promedio un 74% de los ingresos de los hombres,
¿sí? Es decir, cuando un hombre trabaja en lo mismo que nosotros, a nosotros no nos pagan lo mismo que a ellos les pagan, ¿sí? Si a ellos les pagan 100 pesos por una cosa, a nosotros nos pagan 74 pesos. Y solo es por el hecho de que somos mujeres, ¿sí? Es decir, hay una inequidad. En el sector informal esto es todavía mayor. Si a ellos les pagan 100 pesos, a nosotros nos pagan 52 pesos por el mismo servicio. Entonces, esta situación de injusticia, de inequidad que hemos estado platicando en otros temas, pues se repite en el sector económico. La tasa de desempleo de las mujeres es del 10.1% y la tasa de desempleo de los hombres es del 6.7%. Es decir, de cada 100, casi 7 hombres no consiguen trabajo y 10 mujeres no conseguimos trabajo. Dice la encuesta, aunque busquen todos los días, ¿no? Y se escucha como que, no, bueno, imagínense una persona que busca todos los días trabajo y de 100, 10 de las que buscan todos los días no encontramos trabajo, ¿no? Entonces, es muy complejo. El buscar trabajo es algo muy complejo y por supuesto que nos vuelve un grupo vulnerable al no haber suficientes oportunidades para todas. Esto se da por lo que ya hablamos de una feminización injusta de las profesiones y esto genera competencias desleales entre las mujeres, por supuesto, de las que más adelante voy a tratar de platicar. Ahora me gustaría abordar desde los derechos humanos qué instrumentos jurídicos tenemos respecto de la protección del derecho al trabajo para las mujeres. Y bueno, pues el más importante es el convenio 169 de la Organización Mundial de la OIT y en esta organización pues se trata de que los países firmen convenios para ir mejorando las condiciones de trabajo de sus ciudadanos, ¿sí? Cada país va firmando. Entonces hay un convenio de la OIT, el convenio 3, ese habla de la protección de la maternidad. Y bueno, fíjense, aquí es un tema muy importante para las mujeres. Una gran cantidad de mujeres somos madres de distintas maneras. Hay madres que han engendrado a sus hijos, ¿sí? Y hay madres que hemos adoptado a nuestros hijos. Y hay otras madres que hemos vivido el maternazgo de otras maneras, es decir, que hemos cuidado a otras personas sin que tengamos un documento que diga que son nuestros hijos. Hay muchas mujeres que cuidaron a sus nietos, a sus sobrinos, etcétera, ¿sí? Entonces, la maternidad es un tema en el que estamos en constante diálogo y acercamiento las mujeres. Y se ha hablado de que la maternidad no tiene que ser una responsabilidad solamente de las mujeres, sino que tiene que ser una responsabilidad de la sociedad, porque al final de cuentas, el mantener a una persona con vida es muy importante para la sociedad, para la familia, para el Estado, y entonces no puede ser una responsabilidad de una persona, ¿sí? Que ni siquiera tiene muchas veces los recursos, la capacidad para poder cuidar de alguien. Entonces, este convenio 3 es protección de la maternidad y pues tiene que ver con la infraestructura que el Estado tiene que generar para que cuando una persona sea madre pueda seguir ejerciendo sus derechos laborales, ¿sí? ¿Cómo? Pues mediante figuras como las guarderías, por ejemplo, o las estancias infantiles, como otras figuras como que tienen que ver con las incapacidades por maternidad, que pues también son una necesidad, los espacios de lactancia, que también son una necesidad, los horarios más cortos en el trabajo. Entonces, todo esto son políticas públicas estatales en favor de toda la sociedad, no solamente de las mujeres, ¿no? Gracias a ellas, pues, continúa la vida humana. Ahora, existe otro convenio, el convenio número 4. Este es la prohibición del trabajo nocturno para mujeres y niños, ¿sí? En México está prohibido el trabajo nocturno, pero el horario
que puede abarcar el trabajo nocturno debe ser una jornada más pequeña que el trabajo diurno. Es decir, la jornada laboral de 8 horas aplica para el trabajo en las mañanas, ¿no? Que inicia en la mañana y termina en la tarde. Pero a medida que la jornada laboral se recorre y la jornada nocturna tiene que ser más corta. Entonces eso es muy importante y se genera desde un tratado internacional que, bueno, permea en las leyes que actualmente se aplican. Ahora, también tenemos el convenio número 100. Este convenio habla de la igualdad de la remuneración y este convenio se refiere a que no nos pueden pagar menos por trabajo igual. A trabajo igual, pago igual. Si yo te voy a construir una casa y me vas a pagar 1,000 pesos y un hombre te va a construir una casa, también se le tienen que pagar 1,000 pesos. Y si a él le vas a pagar 1,500, a mí me tienes que pagar 1,500 porque el trabajo que estamos haciendo es el mismo, ¿sí? Entonces hay un tratado internacional, el convenio 100, que habla de esto. Hay un convenio, el 111, que habla sobre el empleo y la educación de las mujeres y busca la eliminación de la discriminación en el empleo y la educación. El convenio 156 habla de las oportunidades y el trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Este es un convenio muy importante que está agarrando mucho auge en México, porque habla de las necesidades de cuidado. Ya en el Distrito Federal hay una nueva ley que es así súper novedosa, que habla de la protección de los cuidadores y las cuidadoras primarios. Bueno, ¿quiénes son las cuidadoras o los cuidadores primarios? Bueno, pues imagínense ustedes que un hijo o una hija tiene cáncer, ¿no? Y que tú eres el sostén para tu familia. Entonces tienes que cuidar a tu hijo y a tu hija, porque eres una jefa de familia, ¿no? Entonces vas a cuidarlo, pero también tienes que trabajar. Entonces las empresas, el Estado, tienen que tener programas que atiendan a esta situación especial. Lo mismo sucede cuando en casa hay una persona con discapacidad, por ejemplo, pues te presenta y te representa un montón de necesidades especiales que te genera que en el trabajo necesitas más tiempo para estar en casa, ¿no? Y ese cuidado pues tiene que ser considerado por el Estado. Entonces hay un tratado internacional que habla de los derechos laborales que tienen que ver con las cuidadoras o cuidadores de primer contacto, que son estos que estoy mencionando, ¿no? También hay otro convenio, el convenio 183, que después fue revisado y es el 103 actualmente, que también es protección de la maternidad y que habla de lo que hace rato hablé de la maternidad, pero fíjense, les quiero contar que me llama la atención que este convenio solamente lo suscribieron en un inicio Cuba y Belice, ¿sí? Las demás países no lo suscribieron. Luego está también el convenio 177, que es el trabajo a domicilio a cambio de una remuneración. Este convenio habla de que hay muchas empresas que al flexibilizar el trabajo, y esto pasó con la pandemia, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de vivirlo, pero el hecho de que nosotros hiciéramos el trabajo en la casa, con nuestra computadora, con nuestra luz, con nuestros recursos, todo el día y toda la noche, pues nos generó gastos a nosotros y estos gastos no fueron reconocidos. Entonces hay un tratado que habla, hay un convenio que habla, el 177, del trabajo a domicilio a cambio de una remuneración. Y también tenemos el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que habla de las consideraciones que se tiene que tener con las personas indígenas, con las mujeres indígenas, y que implican relaciones de trabajo en estado de igualdad. Y de la misma manera tenemos la Convención sobre Personas con Discapacidad. Y este es otro tema muy importante.
Miren, hemos transitado en el tema de personas con discapacidad por varios modelos. Un modelo que era terrible, que era el eugenésico, y que decía, pues si estas personas no son útiles a la sociedad, pues mátenlas o no las dejen hacer o lo que sea, ¿no? Entonces ese era un modelo. Después hubo otro modelo que fue el modelo médico y que dijo, pues todos ellos están enfermos, vamos a excluirlos y vamos a tenerlos en lugares donde se les atienda. Pero del modelo médico pasamos al modelo social, y el modelo social dice que no es la persona con discapacidad, ¿sí? Una deficiencia total, sino que la discapacidad se construye de dos maneras: por una deficiencia que tenga una persona, pero también por la cuestión social que no le permita adaptarse. Es decir, todas nosotras podemos estar aquí y a lo mejor algunas de nosotras utilizamos lentes, pero sin nuestros lentes no podríamos estar tomando esta clase. Pero nos ponemos nuestros lentes y la podemos tomar simplemente de manera muy sencilla. Lo mismo pasa con una persona que no escucha bien y se pone su aparatito y pues ya escucha bien. Entonces, efectivamente, quienes usamos lentes, pues tenemos una deficiencia en la vista. Pero una vez que nos ponemos nuestros lentes, que hacemos un ajuste razonable, pues no tenemos ningún problema, ¿no? Y entonces fíjense cómo una discapacidad se construye no solamente con la deficiencia de la persona, sino con el contexto social que no le ayuda a mejorar en relación a esa deficiencia que tiene. Y en ese sentido, el derecho al trabajo es un derecho de las personas y de las mujeres con discapacidad. Y a medida que el Estado no esté realizando políticas públicas de inclusión de las personas con discapacidad al trabajo, pues hay una falla terrible en la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y se actúa en contravención con la Convención de Personas con Discapacidad. Las empresas están obligadas a realizar ajustes razonables para que haya personas con discapacidad trabajando en las empresas, ¿sí? Y los estados mucho más tienen que estar haciendo ajustes razonables y tener siempre la perspectiva de discapacidad al momento de la toma de decisiones, ¿sí? Y eso pues todavía es un camino largo, una lucha que están dando las personas con discapacidad, sus cuidadores, pero que no hay que pasarla por alto en esta reflexión. Las mujeres con discapacidad tienen derecho al trabajo como todas las mujeres lo tenemos. Y bueno, pues es importante decir que hemos avanzado en el tema de licencias de paternidad, seguridad social, es decir, ahora tenemos un sistema en el que todas las personas tenemos derecho a servicios médicos, aunque todavía no es una realidad, pero ya existe en la ley esa posibilidad. Los que somos trabajadores y pertenecemos a una institución, tenemos derecho a estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el Instituto, en el ISSSTE, que es de los trabajadores del Estado. Y estos institutos están obligados no solamente a prestarnos el servicio médico, sino también a darnos las incapacidades cuando nos enfermamos, a darnos una pensión cuando nos accidentamos, a dar una pensión a nuestros hijos, las pensiones de orfandad, a dar una pensión a nuestros esposos o a nuestras esposas, una pensión de viudez, o a dar una pensión por discapacidad de alguno de nuestros hijos, ¿sí? Y entonces estos institutos están obligados a ello, a proporcionar guarderías, están obligados a proporcionar servicios de integración. Por eso vemos nosotros que hay clases de baile, de pintura, de danza, porque eso es la seguridad social, ¿sí? Que se debe de generar por las partes patronales. Y bueno, también es importante reconocer que a pesar de que existen estos logros, pues persiste discriminación y desigualdad de género en el espacio laboral, y que hay ambientes laborales que son caldo de cultivo para el acoso y el hostigamiento sexual,
y para la competencia desleal entre mujeres. Miren, recientemente estoy atendiendo un caso de acoso sexual, ¿sí? Y consiste en que un jefe le pide a su subordinada, a su trabajadora, que tenga relaciones sexuales con ella. Primero la invita a salir, luego le dice que está muy bonita y la muchacha pues se pone nerviosa, se siente incómoda, ¿no? Y ella me cuenta, el jefe tiene una silla de rueditas así como la mía, ¿no? Y yo estoy trabajando ahí y llega y se me acerca y se junta mucho conmigo. Y pues yo tengo miedo de que si digo me van a correr de mi trabajo y yo dependo de mi trabajo para sacar adelante a mis hijos, ¿no? Y entonces pues esto sigue avanzando al grado de que ella en una ocasión está en su oficina y él la recibe con el pantalón desabrochado y le dice que sea amable con él y que va a conseguir lo que él quiera, ¿no? Y pues ella se pone muy nerviosa y le dice que no la esté molestando y se sale. Y después de eso la bajan de puesto, ¿sí? Y la ponen en condiciones de trabajo muy desfavorables que obviamente pues la cambian de sede a una sede lejana, en un horario donde ella no estaba lista porque tiene a sus hijos para atenderlos. Y toda esta violencia que significa el acoso sexual laboral, pues le genera a ella enfermedades, ¿sí? Le genera desacuerdos en su familia y muchísimos problemas, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que ella tiene mucho temor de perder su trabajo por esta precariedad que existe para conseguir uno nuevo, ¿sí? Si dices, si me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Digo, yo le he dicho a ella, pues hay muchas cosas que hacer y este trabajo no condiciona tu vida, pero esa es una opinión desde mi posición. Desde la posición de ella, en donde hay una debilidad muy grande, pues es terrible el sufrimiento, el daño, el miedo que siente ante esta persona poderosa. Y aparte, que no solo eso, sino que ahora hasta la amenaza de que le va a decir a su esposo que ella ha estado ofreciéndole cuestiones sexuales, ¿no? Entonces, esto que yo les platico es la vida real, es el espacio en el que nos movemos las mujeres. Y efectivamente, mucho se ha dicho que entre las mujeres nos ponemos el pie en los espacios de trabajo que competimos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que son pocos los espacios en los que existen oportunidades para las mujeres. Y aunque niego que esto sea así, o sea, no es verdad, hay muchas mujeres que somos solidarias unas con otras, que hemos sido solidarias. También es cierto que la precariedad en los trabajos que nos ofrecen, la falta de espacios laborales, las dificultades que se nos generan en esos espacios, a veces nos dificultan mucho el trato entre nosotras mismas, ¿no? Y bueno, yo quisiera hablar de algunas recomendaciones que tienen que ver con el derecho al trabajo digno y remunerado. Pues la primera tiene que ver con seguir organizándonos en los espacios laborales, es decir, que cada vez haya más mujeres sindicalizadas, más mujeres organizadas en cooperativas, en tandas, en todas esas maneras de organización que hemos desarrollado las mujeres, porque todos los espacios de organización nos fortalecen, ¿sí? Entonces, invitarlas a ustedes a que se sigan organizando en sus espacios laborales. Segundo, tenemos que seguir luchando por el reconocimiento social del trabajo doméstico y de cuidado, ¿sí? Cada vez más se tiene que valorar el trabajo doméstico y de cuidado, porque eso nos va a reinventar a nosotras, nos va a permitir reivindicar un trabajo que siempre hemos hecho y que vamos a seguir haciendo, porque aparte lo hacemos así, aparte de la obligación que tenemos, pues en mucho lo hacemos con amor, ¿no? No dejaríamos de hacerlo porque también lo hacemos por esta otra parte,
pero no es valorado. Entonces necesitamos seguir reivindicando este trabajo como valioso y como bueno. Visibilizar la discriminación, denunciarla y emprender acciones contra ella. Cada vez más generar prácticas equitativas de compartir el trabajo en casa con nuestras parejas. Visibilizar los espacios en los que no somos tratadas igual. Hay que denunciar, aunque nos cueste tanto, y nos cuesta tanto porque el acceso a la justicia no es una realidad, porque existen vacíos en las leyes y porque mucha gente se burla aún de la ley, pero necesitamos visibilizar la discriminación y denunciarla, ¿sí? Y necesitamos aprender nuestros derechos, difundirlos y ejercerlos. Y es importante, yo las felicito el día de hoy por estar aquí, porque se dan este tiempo para conocer sus derechos, pero de lo que se trata es de difundirlos, de decirlos, de anotarlos, y hay que seguir haciéndolo, ¿no? Que esto se repita muchas veces. Lo que hayamos aprendido hay que compartirlo, no con una, sino con unas 5 personas mínimo, para que ellas también puedan seguir reivindicando sus derechos. Por último, y como una conclusión final, quiero decir que estamos aprendiendo a tener voz propia, a exigir sin miedo y sin culpabilizarnos, sin sentirnos que dejamos los espacios vacíos en la familia, en el trabajo y en la comunidad. Cuando nos damos el espacio de ser mujeres con derechos antes que seres para otros. Necesitamos seguir exigiendo nuestros derechos y espero que lo que reflexionamos el día de hoy nos sirva para esto. Muchas gracias, me dio gusto estar el día de hoy con ustedes. Buenas noches.